Entre las fallas que explican la expansión de el COVID-19 en nuestro país están las medidas fallidas del gobierno en varias direcciones. En primer lugar, la medida retardada de parar los viajes internacionales, que hizo que el virus llegara y se expandiera, se esparciera por toda Colombia. En segundo lugar, un intento de control a través de lo que aquí se denomina aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena generalizada, que operó durante un tiempo, pero que, presionados por los grandes empresarios y la insostenibilidad social de la pandemia por carencia de protección social adecuada, el gobierno rápidamente aligeró, sacando a la calle enormes cantidades de trabajadores del sector de la construcción, de la manufactura, del comercio, generando procesos de aglomeración ciudadana como el llamado Día Sin IVA el 19 de junio, que obviamente generaron un enorme contagio en la población, especialmente pobre y trabajadora del país. Ese enorme contagio se está expresando hoy en la enorme cantidad de casos que tenemos en varias regiones de Colombia y en varias ciudades. Es una falla en la política de salud pública del gobierno, además expresada en un débil sistema de salud que no tiene atención primaria integral e integrada y que no hace procesos de testeo de la población, de vigilancia en salud, que puedan efectivamente aislar a los casos sintomáticos, contactos, etc. Es una falla estructural de la política de salud, de la política social del gobierno y del Estado colombiano. En Colombia se ha venido produciendo un incremento en la cantidad de nuevos casos de infectados de COVID-19. Ya tenemos más de 150.000 en todo el país. Y también de muertos, más de 5.000 muertos. Estos datos muestran un proceso de aceleramiento de la curva de infección y de letalidad de la enfermedad. Y está afectando a poblaciones muy importantes, particularmente en ciudades grandes como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y muchas regiones de zonas rurales como la región pacífica, el sur del país, entre otras regiones. Todos estos casos, obviamente, son el resultado de fallas en la política de salud pública que se ha venido implementando para enfrentar la pandemia. En una situación tan grave de aceleramiento de la situación de la curva de infectados y de muertos que tiene Colombia, que sigue los pasos de Brasil, de Chile, de Perú, de México, obviamente las medidas tienen que ser las mismas que se han experimentado en otras regiones del mundo para contener la pandemia, comenzando por volver a instaurar una cuarentena estricta y generalizada. Pero eso no lo está haciendo el gobierno, porque está, por el contrario, favoreciendo los intereses económicos privados y está dejando que la población siga circulando en las calles. Han venido adoptando medidas de cuarentenamiento
cuarentenamiento parcial estricto en varias localidades de la ciudad de Bogotá. Pero eso no va a contener el proceso de circulación del virus que ya vivimos. Esa experiencia la tuvo Chile. Puso en cuarentena varias comunas, pero en última se vio obligado a colocar a toda la ciudad de Santiago en cuarentena para poder enfrentar la trágica situación que vivía. De modo que esas medidas, si no se adoptan de forma completa y si no se le dan garantías económicas y sociales a la población para que se mantenga en las casas, no van a tener ningún impacto positivo en salvar vidas, en contener el esparcimiento del virus, en la sobreocupación. No hay duda que se va a producir de unidades de cuidados intensivos y respiradores en la red hospitalaria de las ciudades del país. Muchas de ellas ya están en alerta roja, no solo en Bogotá, sino también en Barranquilla, en Santa Marta, en Cali y en otras regiones del país. Entonces, este es un pulso entre el interés económico privado de los grandes capitalistas del país y de las redes globales integradas, económicas y comerciales que presionan porque los pobres salgan a la calle a trabajar, no importa si se mueren, y evitan medidas de contención efectivas en materia de prevención y control de la pandemia. Entonces está en contra el derecho a la salud y a la vida del pueblo colombiano frente a los intereses privados que son los que representa el gobierno de Duque actualmente en el poder. Un poder mafioso, como todos sabemos en Colombia, que ha usurpado los derechos ciudadanos y ha puesto en primer lugar los intereses de la oligarquía colombiana.